tenemos el enorme agrado, ¿no?, de contar con la presencia de la licenciada Karen Suárez Contento, bióloga egresada de la Universidad de los Llanos, siendo miembro del grupo de investigación Biorinoquia, y ya desde el pregrado se ha dedicado de manera aprensiva y exhaustiva al estudio de la brioflora, participando en el establecimiento formal de la colección de briofitas y líquenes del herbario Llanos, realizando también proyectos enfocados en ampliar el conocimiento acerca de la ecología y taxonomía de las briofitas en Colombia. Además, en la actualidad, se encuentra cursando una maestría en biodiversidad en la Universidad Federal Rural de Pernambuco, en Brasil. Y bueno, sin más preámbulos, recibamos de manera encomiástica a la licenciada Karen Suárez, quien nos tiene preparada una magistral presentación con respecto a la distribución vertical de las briofitas en un bosque húmedo tropical de la Reserva Forestal de Buenavista. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación. Voy entonces a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? ¿Ya la están visualizando? Sí se puede visualizar con el remote. Entonces, bueno, muy buenas tardes para todos. Como ya lo dijeron, bueno, mi nombre es Karen Liliana Suárez Contento. Les vengo a contar acerca de este proyecto sobre la distribución vertical de briófitos en un bosque húmedo en una reserva forestal en Villavicencio, Meta. Este fue un proyecto que realicé como tesis para poder adquirir el título de bióloga. Este lo realicé junto con mi compañero Dismo Yarobilongo Sánchez y los docentes Mónica Medina Marchán y Wilson Ricardo Álvaro Álvaro. Entonces, para contarles un poco acerca de los biófitos, estos se caracterizan básicamente por presentar una anatomía muy simple, un esporofito pues bastante sencillo que permanece unido al gametofito durante la mayoría de su ciclo biológico. Entonces, los briófitos son plantas que comprenden tres divisiones. La primera son los antocerofita, donde pues encontramos los antoceros, que tienen un gametofito taloso y un esporofito que es persistente. En el segundo grupo están las marchanteofitas, o sea, las hepáticas, que tienen un gametofito taloso o también puede ser folioso, y pues estas tienen un esporofito que es efímero. Y finalmente tenemos la última división, la división biofita, donde pues encontramos los musgos. Estos pues tienen un gametofito folioso, tienen diversas formas de crecimiento y tienen un esporofito que es persistente. Básicamente los biófitos pues crecen sobre rocas, sobre gran variedad de sustratos, barrancos, suelo, troncos, ramas, madera en descomposición, hojas. Básicamente los podemos encontrar creciendo sobre cualquier sustrato, excepto en ambientes marinos. Entonces, los briófitos, como tal, el número de especies a nivel mundial varía entre los 13.000 y los 20.000, lo que los convierte en el segundo grupo de plantas terrestres más diverso después de las angiospermas. Para Colombia, pues Gradenstein reporta aproximadamente 932 musgos y 705 hepáticas y 15 antoceros para el territorio colombiano. En la Orinoquía colombiana, que es el área donde se realizó este proyecto, entonces Rincón y colaboradores en el 2014 pues realizan una recopilación preliminar de los musgos que hay presentes en la región. Esto pues a partir de esta revisión que ellos hicieron encontraron 86 especies de musgos que corresponden básicamente al 8% de los registros para el país. Para las hepáticas, entonces Uribe y Gradisen en el 99 publicaron el estado del conocimiento de la flora de las hepáticas de Colombia, donde pues, se reportan 177 especies para la región de la Orinoquía. Entonces, los biófitos, ellos cumplen unas funciones ecológicas que son muy importantes y pues que los convierten en un componente muy significativo a nivel ecológico en los bosques. Por ejemplo, ellos poseen la capacidad de absorber agua y también minerales,
que los convierten en unos importantes reguladores de toda la disponibilidad hídrica. También pues se encargan de mantener el equilibrio ecosistémico, actúan como indicadores de franjas altitudinales, también sirven como indicadores de contaminación atmosférica y sirven como bioacumuladores. También cumplen una función muy importante, que es la de interacción animal, ya que estos pues pueden formar microhábitats para pequeños invertebrados, pueden servir incluso como material de construcción de nidos para algunas aves y mamíferos y como cama de semillas de otras plantas. Entonces, la amplia distribución de los biófitos epífitos sobre los árboles es una de las razones que puede explicar la alta diversidad de las epífitas en los bosques. Entonces, por esta razón, es bastante importante entender los mecanismos de relación entre las especies de las epífitas y los hospederos, es decir, los árboles donde ellas se encuentran. Esto pues para poder establecer cómo es esta distribución vertical de estas plantas en los bosques. Entonces, en el 2009, Mota propone que esta distribución depende más que todo de condiciones ambientales, como lo son la humedad, la temperatura, el pH, la luz, y algo muy importante también es la textura del hospedero y la porosidad de su corteza, como tal. Entonces, diversos autores han realizado estudios para poder evidenciar cómo es esta distribución de los biófitos en los árboles. Sin embargo, pues todos estos resultados demuestran que estas preferencias en la distribución de los biófitos pues han sido un poco difíciles de estimar, ya que pues hemos tenido resultados diferentes. Algunos dicen que hay mayor preferencia de las epífitas por las zonas altas de los árboles, otros dicen que la preferencia está en las zonas bajas. Entonces, esto básicamente se debe a que la distribución de los biófitos epífitos pues han sido difíciles de estimar, ya que básicamente depende de la estructura y las condiciones ambientales de los bosques en los que ellas habitan. Entonces, por eso de pronto se han tenido diferentes resultados. Entonces, en la Orinoquía, que es en donde nosotros realizamos este estudio, entonces los biófitos han sido básicamente poco estudiados y muy subestimados debido pues a su pequeño tamaño y pues al desconocimiento de esta importancia ecológica pues, tan importante y a las dificultades que hay de muestrear en el dosel de los árboles de los bosques. Entonces, en esta región no se tiene información sobre cómo es la distribución de los biófitos epífitos a través de un gradiente vertical, pues ya que la mayoría de los estudios que se han realizado se limitan a las partes bajas de los árboles, no se realizan muestreos que incluyan el dosel. Además, pues en la región se ha evidenciado una constante degradación y transformación del paisaje que básicamente está producida por la deforestación que es causada por la expansión urbana y agrícola, por la ganadería extensiva que se realiza, por la sobreexplotación de todos los recursos naturales. Entonces, todo esto conlleva a que haya una pérdida de la biodiversidad y que haya una pérdida de toda esa cobertura de boscosa, que haya una disminución en la oferta de los servicios ecosistémicos y una alteración en la dinámica de estos ecosistemas. Entonces, esta situación conlleva a una alteración en las poblaciones de los briófitos, ya que pues, su estado de conservación se ve totalmente ligado al grado de amenaza de las coberturas vegetales sobre las cuales se establecen. Entonces, su estado de conservación depende del estado de conservación de los árboles y de los bosques donde ellas estén. Entonces, para la metodología, nosotros, este estudio se realizó en la Reserva Forestal Protectora Quebrada Honda y Caño Esparrado y Buque, pues,
localmente la llamamos la Reserva Buenavista. En esta zona encontramos el predio destinado para el Jardín Botánico de Villavicencio, corresponde pues a un bosque secundario que ha sido bastante intervenido. Para los muestreos, entonces nosotros seguimos la propuesta metodológica de Graenstein en el 2003. Entonces, para esto nosotros seleccionamos una hectárea de bosque. Y en esta hectárea de bosque nosotros seleccionamos 7 árboles que fueran de diferentes especies. Estos pues se seleccionaron teniendo algunas características específicas. Primero que todo, pues tienen que estar... ¿Aló? ¿Me están escuchando? ¿Me puede alguien confirmar, por favor? Sí, sí se escucha. Sí, escucho, normal. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, los árboles se seleccionaron pues teniendo en cuenta las siguientes características. La primera, la más importante, es que los árboles tuvieran un buen estado fitosanitario. Es decir, que pues no hubieran nidos de animales, que no hubieran avispas y algunas otras cosas que podían poner en peligro a la persona que estuviera realizando los muestreos en el dosel. También que no hubieran ramas descompuestas, porque pues puede haber el peligro de pronto se termine de romper esas ramas y puedan lastimar a la persona que está escalando. Y que el tronco básicamente no estuviera hueco, pues esto para evitar algún tipo de accidente. También estos árboles tienen que tener un gran tamaño, esto pues para poder soportar el proceso de escalada. Tenían que tener una distancia mínima de 25 metros entre cada uno, esto básicamente para evitar el sobrelapamiento del dosel, para que no tuviéramos un error en el muestreo. Y que tuvieran una altura máxima mayor a los 30 metros. Entonces, para poder obtener una aproximación más acertada de la diversidad de los briófitos epífitos, pues se requirió el muestreo de los árboles, desde la base de los árboles hasta el dosel. Esto se hizo utilizando la técnica de la cuerda sola, básicamente utilizando equipos modificados de alpinismo, como lo son arneses y cuerdas. Entonces, para poder realizar estos muestreos, entonces cada uno de estos árboles se subdividió. Entonces, cada árbol se subdividió en 5 zonas verticales propuestas por Johansson en 1974. Entonces, tenemos la zona 1 que corresponde a la base del árbol. Entonces, está desde los 0 metros, o sea, desde la base, desde el suelo, hasta máximo 2 metros. Encontramos la zona 2 que corresponde al tronco y va hasta antes de la primera ramificación. Este tronco está dividido en 2 partes, el tronco inferior y el tronco superior. Encontramos la zona 3, que empieza pues desde la primera ramificación y se denomina dosel bajo, que es donde están las bases de las ramas. Tenemos el dosel intermedio, donde encontramos más o menos 2/3 de la ramificación. Y finalmente encontramos la zona 5, donde se encuentran todas las ramas superiores o las ramas externas. Entonces, estas zonas básicamente se han utilizado en la investigación tanto de las epífitas vasculares como de las no vasculares y pues permiten tener un enfoque más útil para el análisis de la diversificación vertical de las comunidades de las epífitas. Entonces, esta metodología permite tener una aproximación mucho más completa sobre cómo es la diversidad de los briófitos, pues se sabe que el 50% de las especies incluso podrían estar restringidas al dosel de los árboles. Entonces, en cada una de estas zonas Johansson que les mostré anteriormente, nosotros de las zonas 1 a la 3 muestreamos en unos plots
de 30 a 20 centímetros. Estos pues se marcaron con un acetato transparente y luego la muestra que entrara dentro de ese acetato se colectaba. Estos plots fueron ubicados en esas zonas, en cada una de las direcciones cardinales, norte, sur, este, oeste. Y en las zonas superiores del dosel, entonces se tomaron 60 centímetros de las ramas, de longitud de las ramas, donde ubicamos 2 de estos plots en la parte inferior y 3 en la parte superior. Cabe resaltar que para hacer el muestreo de la zona 5, que corresponde a las ramas externas, a las ramas más delgadas, pues no se podía llegar hasta allá en el proceso de escalar, entonces estas ramas fueron cortadas controladamente, se bajaron al suelo para poder hacer posteriormente los muestreos. Bueno, después de esta fase de campo, llegamos a la fase de laboratorio, donde pues todas las muestras fueron llevadas al herbario, donde se identificaron taxonómicamente al mayor nivel posible. Para esto pues se utilizaron claves para los géneros y bueno, primero utilizamos claves generales para Colombia, luego posteriormente utilizamos claves para los géneros y las familias. También se realizó la consulta de especialistas, como el doctor Greinstein, el doctor Jaime Uribe y el doctor Denis Orpenarta, que nos ayudaron a corroborar la identificación de estas especies. Y finalmente, todas estas colecciones se depositaron en el herbario Llanos. Entonces, a partir de la información registrada, básicamente se determinó el número de las especies por familia y por género para cada una de las zonas Johansson, con el fin de pues, poder hacer comparaciones y determinar las zonas que tuvieran una mayor riqueza. También pues, se realizó una curva de acumulación para determinar la representatividad del muestreo. Se aplicaron algunos índices de riqueza, equidad, dominancia y de similaridad. También se realizó un análisis clúster para determinar la relación entre las zonas y finalmente realizamos un análisis de correspondencia simple. Entonces, para los resultados, entonces en los 7 árboles muestreados se registraron 348 plots o levantamientos en los cuales se colectaron 1048 ejemplares de briófitos. En estos se registran 34 especies de briófitos, 12 musgos y 22 hepáticas, que pertenecen a 14 familias y 27 géneros. En cuanto a la representatividad del muestreo, se obtuvo un 95% de las especies esperadas, lo que concuerda con algunos estudios que nos indican que muestreando tan solo 5 árboles podemos obtener el 75% del total de las especies en el área. Y nosotros con 7 árboles encontramos un 95% de la representatividad. Entonces, para las hepáticas, en los 556 ejemplares encontramos 7 familias, 18 géneros y 22 especies. Las familias más representativas fueron Legeniaceae, la familia Lopopoliaceae, la familia Frulaniaceae y Plagioquilaceae. Y los géneros más representativos fueron Piolegenia, el género Ceratolegenia, el género Frulania y el género Plagioquina. Y también estas especies, el 95% de ellas eran foliosas y el 5% eran talosas. Para los musgos, de los 492 ejemplares, distribuidos en 7 familias y 8 géneros y 2 especies, las familias más representativas fueron Calimperaceae, la familia Dicraniaceae y la familia Hematofilaceae. Los géneros más representativos fueron Cirrópodo y el género Hematofila. Entonces, ya como tal sobre la distribución vertical, los resultados nos indican que la zona 1